Podcast. Lo mejor está por escuchar. Qué ganas teníamos de escuchar esta sintonía. Eso significa que ya es verano y que en Escobulandia estamos, pues eso, escobuveraneando. Eso no quiere decir, David Sentinella, que nos marchemos de vacaciones y dejemos esto vacío. No, aquí continuamos al pie del cañón. Aquí continuamos al pie del cañón, eso sí, con un buen café con mucho hielo. Con un abanico gordo está Marcos Carrasco, sometido a los rigores del calor. Marcos, ¿cómo andas? Que te veo echando la gota gorda. Sí, señor, aquí con la cabeza fría y el corazón caliente, ya se sabe. Y hay un elemento que falta en el programa de hoy, Jesús: el calor, el café y un líquido de color rojo que va a ser protagonista. Sí. Bueno, no sé si te refieres al Bloody Mary, pero vale. que también es muy potente, también. y que tiene una historia bastante sangrienta. Pero con el invitado de hoy, esta parte sanguinolienta la vamos a mitigar bastante, porque este es un programa de aquí te pillo, aquí te mato. Pues está Alberto Espinosa guardándose del sol, echándose crema porque dice que se quema la más mínima, y un servidor, Fran Izuzquiza. Pues venga, si queréis nos echamos un Bloody Mary. Yo me refería a que el programa de hoy va a ser bastante sangriento. Programa sangriento de la mano de un gran especialista de amplia y reconocida trayectoria, de un maestro, como le saludaban mis compañeros a micrófono cerrado. Le habéis visto en televisión, le habéis escuchado en radio, le habéis leído en prensa durante muchos años. Está especializado en criminología y no en Bloody Mary. Bueno, no sé si en Bloody Mary también. Ya tiene casi 20 libros en su currículum, el último de los cuales se titula Sed de matar, exterminadores, serial killers y otros grandes asesinos, editado por Universo Oculto. Juan Rada, ¿cómo estás? Pues bien, aquí ¿bien? Ya pasando calor, como por todas partes, y puesto pues eso, entre Bloody Mary, hablar de algún crimen que lamentablemente pues todos suelen ser sangrientos, ¿no? Muy pocos se ejecutan con limpieza. Bueno, pero morcilla viene. Eso, vamos a hacer embutidos, en fin. Todo acaba en casa. Ahí, sangre y fiambre, efectivamente. Oye, Juan, ¿cómo te has hecho una selección de casos, una selección de asesinos? ¿Por qué criterio te has guiado para este set de matar? Hombre, claro, la relación de criminales en nuestro país, igual que en todos, pues sería interminable, ¿no? De ir reflejándola. Entonces he cogido asesinos en serie, pues los más impactantes que ha habido, ¿no? Desde que empezaron pues con Roma Santa, pues hasta Dinamita Montilla, que en fin, precisamente en la tierra que estoy haciendo ahora el programa, en Málaga, pues fue detenido, porque era un asesino de aquí, y que ha sido el último serial killer de nuestro país. Entonces he buscado pues esta gente que dice tener una doble personalidad, que no matan ellos, sino su otro yo. He buscado también asesinos, pues eso, sin ningún corazón, ¿no? Como puede ser pues el arropiero, ¿no? Que asesinos itinerantes que matan porque se les cruzan los cables. He sacado pues a mujeres que ahora también se dan crímenes pues a raíz de relaciones que hay por internet, ¿no? Gente que se echa amantes, que se echa amigos, amigas y demás, y entonces ya les sobra la familia. He metido también a crímenes de niñas, por ejemplo, pues una asesina que hubo de 12 años en Murcia, que mató a 5 hermanitos suyos, en fin. Intenté hacer una selección pues de lo más principal, y luego algún nombre conocido, pues como que hoy hablaremos, pues como Jarabo, ¿no? Que es un icono nacional, ¿no? Icono nacional, pero en fin, ya digo que he buscado un poquito una selección, pero de lo más representativo de esto, dentro de este gran panorama de asesinos que hay en nuestro país, ya digo, arrancando desde mediados del siglo XIX, pues hasta ahora, ¿no? Son casi 2 siglos, pues de prensa de sucesos y de crónica criminal muy sangrienta. Fíjate, David, estaba pensando mientras escuchaba a Juan que ahora estamos viviendo una oleada de moda del true crime durante los últimos años. La gente está más apasionada que nunca por conocer estos casos. Y yo creo que más que el asesinato en sí, una de las cosas que fascina a la gente, y Juan ha aludido indirectamente a ello, es la personalidad del asesino, la mente de quien comete estos crímenes y qué nos puede llevar a ello, ¿no? Yo creo que esto es lo que llama la atención muchas veces. Claro, fíjate, además yo quería preguntarle en esa línea, porque
Cuando se habla de asesinatos, tú bien has estado esbozando diferentes partes, ¿no? De algunos que son, bueno, pues porque de repente sienten la necesidad de matar, otros por las circunstancias, ¿no? Y luego, bueno, pues ya empiezan y ya que están en ello, bueno, pues da igual 2 que 3 que 4. Pero yo creo que además, y desde sobre todo en la última década, se están haciendo unos estudios psicológicos muy serios sobre el tema del por qué la gente es capaz de matar, y sobre todo, y a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo y que la verdad es lo que más me llama la atención, ¿no? El placer de matar, es decir, lo que hace que una persona, sin causa aparente, porque ya no es, a ver, pues mira, el caso de, yo qué sé, de alguien que me ha hecho una mala pasada, o estoy en pleno divorcio y me están fastidiando la vida. A ver, no es que sea una excusa, evidentemente, claro, no, sin justificarlo, ¿no? Sí, pero puede haber un motivo detrás. Exactamente, puede haber psicológicamente un motivo detrás, pero hay en muchos casos de estos en los que de repente es solo por el deleite de matar, por el gusto de matar. Esto como... ¿de verdad hay tantos casos en los que esa mente humana puede ser tan enferma? Sí, por ejemplo hay esto que se llama Los Ángeles de la Muerte, que se ha dado en enfermeros como el de Olot o la de Alcalá de Henares en Madrid, que era que yo decido sobre la vida y la muerte de la gente. O sea, yo soy casi un ser superior, que Dios quizá les habrá dado la vida, pero yo te puedo mantenerla o darte la muerte. Y entonces a enfermos que había ya, que muchos de ellos estaban recuperando y que pronto se les iba a dar de alta, pues los mataron de mala forma, ¿no? Porque ellos luego se creían que soy un ser superior que le he quitado la vida, ¿no? O sea, es una cosa muy difícil. Por ejemplo, en casos de crímenes o de violaciones y demás, también muchas veces ya no es por el placer sexual, sino es por el placer de superioridad, de sumisión, de que tú estás a mi disposición, porque te tengo encañonado o con una navaja en el cuello y vas a hacer lo que yo te diga. Y te quito la vida si me apetece o si no me apetece. O sea, yo estoy por encima de ti. Yo dispongo de tu presente y de tu futuro. Y hay gente que ese complejo lo tienen y lo aplican. Gente que a lo mejor igual la vida normal, pues ahora hablaremos de algún caso de estos, son gente pasa muy desapercibida, tienen casi, podríamos decir, una doble vida, ¿no? Y luego de noche, pues no sé, cuando sale luna llena, ahora que estamos en verano o así, pues le da por mostrar su superioridad de matar porque sí, o porque sexualmente lo voy a hacer porque a mí me da la gana, porque tú no quieres y yo mando en ti. Es como dijéramos, un complejo de superioridad, pero un complejo muy asesino. Y ellos luego, pues no rectifican, se creen que han hecho... Pero además sin empatía de ningún tipo. Empatía ninguna, son psicópatas. O caso ya como, por ejemplo, el Arropiero, el Guinness de los asesinos españoles con 48 crímenes, que a alguien se le cruzaba por el camino y lo mataba sin más, pues porque él tenía que matarlo. Y hace poco, ya digo, la tierra que estoy ahora, pues el Dinamita Montilla, pues igual, iba matando porque se le cruzaba uno, pues lo mató. O tenía una pareja hace poco y, oye, y encima era TikToker y pidiendo ayuda a través de las redes y tal para buscar a su pareja hasta que apareció el cráneo de ella y luego el cuerpo que la había matado y la había descuartizado porque él mandaba en esa persona y había decidido quitarle la vida sin más. Sí, una de las cosas que más me llama la atención, Juan, es lo acaba de decir David, ¿no? Es la falta de empatía total, de creerse superior. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, en uno de los que vamos seguramente a ver, que es el crimen de Puerto Urraco, que dices, ostras, yo lo he estado viendo en detalle, y dices, esto es una venganza tribal que siglos atrás se podría haber dado el caso de lucha entre tribus, que se me asemeja un poco así en ese plan. Es decir, lucha entre dos bandos de una misma población, que era un pequeño pueblo, y que se dejan lo que los psicólogos y los psiquiatras llaman el rapto de la amígdala. Es decir, llega un momento en que te dejas tanto llevar que ya el raciocinio se te va a la porra. Ya todo aquel que se te ponga por delante, ¡pum!, arcabuzazo con la recortada, además para hacer el mayor daño posible. No sé si recordáis que llevaban unas escopetas que dices, bueno, yo te vuelo la cabeza y te destrozo. Sí, pero... solamente por un crimen amoroso, es decir, increíble. Pero eso ya, ¿no?, era desde esa Montescos y lucha Capuletos, tribal. o sea, es que... Incluso, pero era por linderos Sí. de fincas y por desengaño amoroso. Fíjate, una cosa se puede ver, que eso se da todos los días, incluso en las herencias, y se puede dirimir, pues, chico, a puñetazos, Marcos, venga, a puñetazos. ¿No? Vamos a meter violencia, pero ya menos. Está negociando. Claro. Comentaré que el fundador del caso decía que España antes era un país donde se mataba poco y mal. Decía, eran asesinos de gorra,
faja y alpargatas que mataban con la azada, con la escopeta de caza o poco más. Y en Puerto Urraco pasó un poco de eso. Eran crímenes, como decía el fundador, por tema de lindes, por pugnas familiares y demás, porque como pasó en Puerto Urraco, que uno había dejado la hermana del otro para vestir santos, como se decía entonces, y esas afrentas no se perdonaban y pasaban de padres a hijos y tal, y como aquello que desembocó pues en una matanza con 9 muertos y 12 heridos. Pero ya digo, era la forma que antes que había la España profunda, que de vez en cuando se producen casos de estos, ¿eh? Sobre todo por el norte, por Galicia y por ahí ha habido algunos ajustes de cuentas de estos que venían de tiempos atrás, ¿no? En fin, y les da igual luego, algunos de ellos luego se han suicidado, por ejemplo, y les ha dado igual, dice, pero he salvado la honra, el honor de mi familia. Juan, para que los oyentes tengan muy claro quién eres, hay que recordar que eres el decano de los periodistas de toda la crónica de sucesos, en fin, de esa crónica negra que se llama, y por lo tanto una autoridad y por lo tanto un maestro también, ¿no? Quiere decir que todo lo que estás comentando son casos que conoces, no de primera mano, porque hay muchos que son del siglo pasado, pero sí con esa autoridad que te da la experiencia, que te dan los años y sobre todo esos perfiles psicológicos. Has hablado de ese asesino en serie que era Roma Santa, en fin, ese lobisome que se transformaba de esa guisa en las noches de luna llena, y el último episodio del que cuentas es Dinamita Montilla, que de hecho cuando ya estabas entregando el libro, ¿no?, a Universo Oculto, a la editorial, es cuando te llega esta referencia de este personaje tiktoker, que por cierto, de los 4 asesinatos, uno es el chofer de Juanito Valderrama, ni más ni menos. Claro. Entonces, bueno, lo que te quería preguntar es un poco, entraremos evidentemente en estos casos, ya estamos entrando en definitiva, pero entra. Pero sí un poco la evolución que ha sufrido todos estos casos de sucesos, porque tú lo cuentas muy bien diciendo que antiguamente si tú no contabas que había un crimen, no había crímenes en España, me refiero a la época franquista, ¿no? Hasta que llega el año 1952, se publica por fin el caso, pero en el caso la condición era dar sucesos que ya estuvieran resueltos y precisamente pues para ampliar la fama y la eficacia de la policía, de la justicia y de la Guardia Civil. Pero, ¿qué ocurre? Que al final esto, que era una crónica de sucesos interesante porque formaba parte de la crónica negra de España, ha pasado a un al periodismo casi amarillo. Es decir, ahora ya no se le da importancia, ahora forma parte más casi del corazón. ¿A qué crees que se debe toda esta influencia, esta degeneración un poco de los casos criminales, que en lugar de darles tanta importancia ha pasado prácticamente a ser prensa de segunda mano? Pues sí, es verdad, porque en el semanario El Caso se hacía un periodismo en profundidad de investigación, ¿no? Yendo a los sitios, hablando con las familiares de las víctimas, a veces incluso de los asesinos, de todo el mundo, en fin. Incluso había un colegueo con la Guardia Civil y con la policía, con eso de yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda. O sea, había un intercambio de información beneficioso para todos. Eso, por los cambios políticos y demás, ha desaparecido todo. Cada vez se practica menos el periodismo de investigación, porque es caro. Y además hay que pensar otra cosa, que en las empresas ya no son editoriales como eran antes periodísticas, sino que han desembarcado pues bancos, cajas de ahorros, constructoras y testaferros de partidos políticos y demás que quieren tenerla un poco a su servicio y gastarse poco en investigación, porque creen que no merece la pena, ¿no? Entonces, claro, los tiempos han ido cambiando. En España no hay ninguna publicación específica de sucesos. Uno cruza la frontera y ahí está Detective, que lleva casi un siglo en los mercados. Y luego hay un montón de revistas quincenales, mensuales, en el resto de Europa. En Estados Unidos está un diario, National Enquirer. Y ya no digamos de México para abajo, México, donde hay 5 publicaciones de sucesos en toda Sudamérica, y en España nada. Y es que parece ser que la crónica negra ha pasado a ser considerada como no políticamente correcta. O sea, parece que no interesa. Y se ha pasado un poco ya al mundo de la televisión, un poco al show, ¿no? Al espectáculo. Que si uno de los implicados es el sobrino pues, de María del Monte, pues se le dedica mucho espacio, ¿no? En cambio, si es una pobre víctima que ha desaparecido, que la están buscando y tal, pues cae desapercibida. Entonces, ya no se hace periodismo de investigación, ya no hay el interés que había antes en seguir estos casos, donde el público colaboraba, están los programas de Lobatón, o el primero que lo hizo un personal del caso, Investigación en Marcha, o sea, que había programas que colaboraban con la sociedad y mutuamente la sociedad colaboraba con ellos. Ahora se ha ido un poco más al show, al espectáculo, y sí, ahora está en las plataformas con el true crime y tal, pero también un poco de forma un tanto espectacular, ¿no? O sea, no se busca aclarar la verdad, sino contar lo que ha ocurrido, y en el caso se hacía un seguimiento. Se cogía un tema y si no se resolvía, a los 15 días, al mes, a los 3, a los 4 meses, ahora no. Ahora se habla de un asesinato, de 2,
y jamás se vuelve a hablar. Entonces, la crónica negra, turísticamente, ha evolucionado pues para peor también, pues, para perjuicio de la sociedad y de cuanto rodea pues, a las víctimas, sobre todo a los familiares que viven pues, una muerte en vida. Totalmente. Como decíamos antes, en Sed de Matar, Juan ha recopilado algunos de los casos de la historia de España más impactantes o que más le han llamado la atención por diversos motivos. Volviendo al tema de la personalidad de los asesinos, Juan, yo estaba viendo un poco patrones, que es algo que también se establece mucho dentro del mundo de la criminología y las diferentes motivaciones, por no decir motivos, que pueden llevar a una persona a matar. Habéis hablado de las venganzas, como en el caso de Puerto Urraco. Venganzas que pueden ser contra alguien concreto que tienes delante, que te ha perjudicado y al que quieres hacer daño, o que puede ser como venganza de tu historia anterior. Hay dos casos de los que mencionas, que son el de el arropiero, que ya viene de una familia muy complicada, de un perfil infantil muy complicado, o el de Paqui la Fogosa, Francisca Ballesteros, que también viene de un entorno difícil. ¿Puede eso explicar muchas veces, y si quieres entramos en estos dos casos, que luego se cometan los crímenes que hacen de adultos? Claro, lo que pasa es que, claro, este hombre, en el caso del arropiero, luego cuando fue juzgado, pues no fue condenado, ¿no? Porque, claro, se habló de que tenía una alteración cromosómica. O sea, según César el Hombroso, pues que tenía un cromosoma más, que es el de los crímenes y demás. Y entonces, porque este mataba de una forma, vamos, en cuanto volvió de la Legión, empezó a matar, porque sí, ¿no? El primer crimen fue en Barcelona, allí, en la playa del Garraf, y vio a un pobre hombre cocinero, digo pobre hombre por lo que le iba a caer encima, ¿no? Que fue a por arena para limpiar los bártulos de la cocina y demás, se sentó a leer el periódico, se quedó dormido y tal, y llegó a este y le partió la cabeza sin motivo, ¿no? O sea, y entonces ha ido matando pues como una necesidad y con un ego, ¿no? Porque este era también un hombre que ya desde pequeño, pues que había visto la película El Estrangulador de Boston y le había gustado mucho eso. Ya que no podía imitar a Tony Curtis, porque no se parecía mucho a él, se dejó un bigotito a lo Mario Moreno Cantinflas. Sí. Sí, pero ya estaba con eso de que la prueba, que cuando ya declaró detenido que había cometido 48 asesinatos, hicieron un recorrido por España, por todos los sitios donde él había enterrado y demás, ¿no? Y en plena carretera, pues dan por la radio la noticia de que en México hay un asesino en serie que ha matado a 52. Le dice, Como una competición, casi. arropiero, ese te ha quitado al marca, ¿eh? Entonces, se vuelve hacia el inspector jefe, Salvador Ortega, le dice, oiga, mire usted, de verdad, me va a dejar libre y yo le doy mi palabra que en 48 horas me presento en comisaría, de verdad. Pero estos cabrones de mexicanos no nos quitan el récord. Encima, quería bajarse del coche, matar a 5 más y subir el récord a 53, porque España debe tener el récord. O sea que, en fin, Él fue ¿qué hay sicario. dentro de esa cabeza, de esa mentalidad, ¿no? Muy psicópata. Igual llegó a ser sicario de la mafia de Marsella. Él hizo, vamos, él hizo trabajo, bueno, no en Marsella, pero en Francia sí estuvo con la mafia y tal, pero bueno, es que mataba, porque en Italia se ligó con una muy gorda, como la de Fellini y tal, ¿no? Pero luego le pilló la gorda con la sobrina. Y este, para evitar problemas, dijo, pues mató a la tía y a la sobrina. Y además, la tía sí era muy gorda, si no me daba espacio para abrazarla y demás, ¿no? O sea que todo tenía razón de ser. Y cuando le pillaron, que era porque también había matado a la última novia, que se había echado allá en el puerto de Santa María, pues luego iba todas las noches a practicar necrofilia con ella. Con el Me cadáver. dicen, pero ¿cómo puedes hacer eso, Arropiero? ¿Cómo puedes hacer eso? Y dice, mejor, así no discutimos. Madre ¿Cómo mía. estaba? Sí, sí. Todo, y buscaba nada. Y en cuanto a Paqui la Fogosa, pues es un poco, no sé, también el tema ahora de las redes sociales, ¿no? De que ahora muchas hombres, mujeres y tal, entraban en relaciones y esta se echó 3 novietes por las redes sociales y con uno de ellos, aventurero tinerfeño, pues... Estando estaba- casada, que es importante este detalle. Estando Estaba casada. casada, efectivamente. Sí, pero y se quería 2 casar hijos, con ¿no? otro, claro. Eso es. Casada con otro, eso es. Con el Y se fue a cesario. Berlín y se enamoriscó mucho del tío, bueno, a 48 horas que habrían sido de eso, de copa, de comidas y sexo, ¿no? Y le dijo que se iban a casar y tal, pero claro, esta malagueña vivía en Melilla, cuando volvió pues ya tenía ese problema. Y entonces, ¿qué hizo? Pues que enfermó el marido y murió. Y luego enfermó pues la hija y murió. Y ya solamente quedaba el hijo y tal, y claro, menos mal que un familiar llegó por allá, sospechó algo raro porque no llamaban al médico y demás, y era que les estaba administrando colme en gran cantidad. Colme es un fármaco que se aplica a los alcohólicos, porque al ingerir colme, como tomen algo de alcohol, se ponen malísimos, ¿no? Y es como un buen repelente para el alcohol. Claro, les administraba esto en altas dosis, pero claro, les producía una dolencia de meses y meses y una muerte general. Y luego no pasó nada, ya tan campante, o sea. Y cuando fue el juicio, pues claro, abucheos por parte de la familia del marido y tal, porque la tía con un vestido ceñido, con pantalones, o sea, marcando todavía, ¿no? Ujú. Y claro, el enamorado, el aventurero tinerfeño, y no es que
que no sabía que estaba casada y que a la par encima tenía otros 2 amantes, un poco, ¿no? O sea, a la par. Esto es Entonces, un son catfish casos a lo que- bestia, como dicen ahora, ¿no? Ya no solo que te engañen por redes, sino que encima quien te está engañando es asesina de una familia entera. Efectivamente, ya digo, y mató al marido, mató al hijo y a la hija, pues gracias a un familiar que fue por allá y llamó una ambulancia y demás, pero sin ningún pudor y tal. Y le metieron 84 años de prisión, pero ya está en la libertad, o sea, porque fue en el 2003, o sea que ya, sí, ya andará por ahí a punto de salir, ya andará con el 3er grado y tal. De seguro que se echará algún otro novio. Y además, que yo no sé qué foto mandaría por las redes sociales, porque era bajita y muy ancha y demás, ¿no? Pero en fin, mandaría alguna foto de, no sé, De hecho, lo de Paqui De la Fogosa era el nick inteligencia que ya utilizaban Internet para ligar. O sea, que te quiero decir que lo de Eso Paqui es, sí, la Fogosa sí, sí. no es algo que le hayan dado a los periodistas, se lo daba ella misma, ¿no? ella sí, Para aquí la intentar ser fogosa más se ponía, voluptuosa. claro. Sí, sí. Hombre, ahí hay un alto componente de ego, ¿no? Igual que, aunque diferente el que podía tener a Ropiero, como diciendo, a ver, el récord lo vamos a ostentar nosotros, no lo va a ostentar otro país. Patriota. Pero sí es cierto que, hombre, cuanto al menos en el caso de ella podía ser más fácil de detectar porque sí que tenía un hilo conductor, es decir, ese hilo conductor era la propia familia de padres, hijos, etcétera. Pero en el caso de Arropiero, cuando te encuentras una persona que allá por donde va, hoy en día porque existen además cámaras por todas partes, etcétera, pero eso antaño que no existía, tenía que, cuando se comete un asesinato y no hay un modus operandi claro, ni hay una razón por la cual cometer ese asesinato, yo me imagino que para los investigadores, para la policía, para los inspectores, esos casos son dificilísimos de resolver. No te creas, porque Claro, va porque dejando hay muchas relación, pistas, ¿eh? Va dejando pistas también. Entre la víctima y el asesino no hay ninguna relación. Cuando llega una víctima Claro. se investiga su entorno. Por ejemplo, en este que acabo de decir, el Dinamita Montilla, este mató a 4 personas, pero sueltos, porque sí, a 2 excursionistas extranjeros que le habían invitado a cenar, en fin, o sea, agradecido que era el hombre, ¿no? Otro que se metió a dormir en una casa, y llegó el dueño y lo mató, y luego al chofer de Juanito Valderrama lo condenaron a 123 años de cárcel, pero al aplicarse la doctrina Parot, en fin, quedó en libertad, solamente había cumplido 28, y hace poco lo han detenido ya por un asesinato, y se va a demostrar ahora también de su compañera, pero por medio hay un intervalo de 10 años. Claro, se sospecha que un asesino así no puede estar 10 años sin matar. Y además era un asesino itinerante, que lo mismo estaba en Levante, que se subía a Cataluña, lo detuvieron en Badajoz. Y el tío iba por ahí, entonces piensan que en esos 10 años ha podido haber crímenes sin resolver, pero que, pues, ¿quién los habrá hecho? Ya puede ser este sujeto que haya matado a 3 o 4 o 5 o 6 personas. En fin, era un hombre que, una historia ya curiosa, ¿no? Y además, también me trae una cosa, porque hablando aquí con la gente que le ha conocido de pequeño, desde niño ya, le gustaba coger gatitos pequeños y estrellarlos y reventarlos contra la pared. Además, blasonaba de eso, ¿no? Ya hay una señal de pequeño de ese Perfil de comportamiento. psicópata, efectivamente. Sí, totalmente. Solo le faltaba, pues eso, Este quemar. lo hacía, y también le gustaba pegar fuego. Claro, ¿ves? Entonces, Eso. sobra decir Claro. que se hacía pis en la cama, ¿no? Pero es que lo de los gatitos me lo han contado, y además que lo contaba en plan de como si estuviera matando leones, ¿no? Pobres gatitos que los estrellaba contra la pared. Entonces, un hombre, un psicópata, malo de por sí y demás, y luego se metió a TikToker, que sin igual no lo hubieran pillado. Pero claro, iba contando los crímenes porque él decía no, que era inocente. Solamente que en el primer crimen que cometió, que fue en legítima defensa, porque le iban a disparar. Que los demás fueron pues asesinatos que ha habido por ahí, que la policía le cargó en el mochuelo para quedar bien. O sea, se hacía un poco la víctima y tal, y entonces la policía le siguió la pista y le pilló donde estaba el tío emitiendo un programa, ¿no? Que por cierto entonces tenía 3.000 y pico seguidores y ahora tiene casi 8.000 seguidores. Porque la Bueno, gente, esa es una de las constantes. La fascinación de la gente. Pongo el ejemplo de Charles Manson porque es el más manido por los asesinos. Eso que es un hombre, vamos, con una pinta, no porque sea mayor, sino por el abuso de la droga y tal, desdentado. Sí, porque decimos TikToker, no tiene 20 años este hombre. Sí, eso es, sí, pero bueno, en fin, pero la gente le seguía y demás, y bueno, pero en fin, así está la sociedad. Bueno. Y muchos de ellos tienen afán de popularidad, ¿no? Lo que he dicho del Arropiero y este mismo Dinamita y demás, no sé, el salir en la prensa, el que hablen de ellos y demás, se da. Es Yo en el libro hablo de varios casos de gente que tiene ese ego, ¿no? De qué importante soy. Estuvo el caso también del Mataviejas, José Antonio Rodríguez Vega, en Santander, que estaba alardeando que cuando saliera de la cárcel, que esperaba que fuera pronto, pues iban a hacer películas sobre él, su biografía, vamos, que iba a ser un personaje. Y muchos se acuerdan de él porque 2 reclusos le dieron muerte y uno de ellos, el Zanahoria, dijo, he matado al Mataviejas. Y desde entonces el que era el violador de la Vespa ha pasado a ser conocido como el Mataviejas. Quien A roba poco un que no ladrón. le gustaba mucho, ¿no? Claro. Pero él iba de que cuando salía de la cárcel, pues iba a ser un divo. O sea, pensaba diciendo, sí,
Sí, que también vaya fenómeno, ¿no? Violaciones, necrofilia, violencia extrema, canibalismo, lo tenía todo aquí el García Escalero. Pues digo, que vaya personajes también, vaya zumbaos, y encima, bueno, y además creo, se le declaró enajenación mental, no entra en la cárcel como tal, sino más bien en un psiquiátrico penitenciario de Alicante, que es donde muere. Sí, sí, ahí muere el Mataviejas, que además andaban con miedo porque sabes que a los 25 años tienen que salir, según ley. Claro. Y había una mujer que en el juicio declaró contra él, porque un día le pegaron un palizón, o sea, casi después de violarla y tal, la dejaron pensando que estaba muerta, pero no estaba muerta. Tampoco voy a decir que estaba tomando cañas por ahí, ¿no? Ya. Pero, en fin, se dio cuenta de todo y declaró contra él. Y el muy chulo del, del Matamendigos dijo que la iba a liquidar en cuanto salía de la cárcel. Y ya estaba pidiendo, por favor, a la justicia, a los jueces, digan que no lo saquen, porque yo le conozco y va a venir a por mí. Hubo suerte que en una cena se atragantó con una ciruela y ya, en fin, ya no llegó a acabar el postre. Y fue mejor que ese bicho puesto en libertad. Y en el caso del arropiero, dijeron los forenses, ojo, peligro que puede volver a matar. Pues no, cumplidos 25 años, el arropiero pues estuvo por poblaciones de Cataluña, Tarragona, Sabadell, por ahí le vieron. Parece que no volvió a matar porque ya estaba muy machacado, era mayor, pero son un peligro, ¿no? Y ahora hay asesinos de estos que han sido irrecuperables. Cuando se derogó la doctrina Parot, salió un montón de gente. Incluso Ricard, el de implicado en el crimen de Alcácer y demás. Sí. Varios de ellos, a las pocas fechas o a las pocas semanas, volvían a prisión con las manos manchadas de sangre. Asesinos y violadores que volvían con más delitos en su currículo. O sea que es gente que no se puede reintegrar en la sociedad porque fuera de las rejas pues constituyen un peligro, ¿no? Que es lo de siempre, que muchas veces sí, las leyes parecen que están más a favor del delincuente que de las víctimas, porque la víctima se queda desprotegida en muchas ocasiones. Recientemente, además, bueno, en los 2 últimos años en España ha habido bastante polémica sobre el tema de una ley, precisamente, ¿no? Que en los casos de violadores, pues que parecía que los está sacando antes de tiempo, ¿no? Del tiempo Sí. que correspondían. Bueno, en España ha habido casos desde Mortadelo hasta Simo, casos terribles, ¿no? Sí, claro, es que de Mortadelo Francisco Javier Almeida, bueno, ya empezó con 22 años, ya empezó, ya tuvo un delito que violó a una niña y demás, y bueno, pero en fin, estuvo 7 años de prisión, pero salió pronto a la calle, lo de siempre, porque son gente, claro, algunos dicen, no, es que no ha vuelto a violar. Hace poco leía un juez, ¿cómo van a violar a mujeres en las cárceles y en las cárceles no hay mujeres? ¿Cómo el pederasta va a abusar de niños y en las cárceles no hay niños? Tienen buena conducta en ese aspecto y luego móvilmente les gusta trabajar en la cocina, en la enfermería, en lo que sea, para ir redimiendo pena. Y salió, y al poco de salir, a los meses, dijo que quería alquilar un piso y un agente comercial la acompañó y una vez que estaban en una de las habitaciones, se le tiró encima, la forzó y le metió 17 cuchilladas y la mató. O sea, 30 años de cárcel. Pero ya luego, en el 2021, o sea, hace 4 años, le dan el 3er grado, va al Lardero, donde tenía alquilado un piso y tal. Y entonces ya estuvo tentando a varios niños para llevárselo a su casa con la excusa de que voy a enseñar los pajaritos, tengo un perro, un cachorrito, y vio a una niña en la fiesta del Halloween y la invitó, ya la engatusó para subir arriba, a su casa. Una vez arriba se dio cuenta de que no era una niña, sino un niño que iba disfrazado de la niña del exorcista. Pero él ya metido en faena, pues la mató. En fin, total que lo mató al niño. Total que cuando se dieron cuenta que el niño volvía, lo buscaron, lo encontraron en el rellano de la escalera, que lo llevaba en brazos, bajaba al garaje, no bajaba ni por ascensor ni nada para que nadie le pillara. Iba directamente al garaje, se iría a deshacer del cadáver y demás, ¿no? Y ahí está. Y claro, él luego, ya en el juicio, cuando lo juzgaron ahora, decía, no, es que no soy yo, es mi otro yo, lo que dice tanta gente, ¿no? Un desdoblamiento de personalidad, ha matado a mi otro yo y demás, pero ahora, claro, mucha gente se dice, si los jueces de vigilancia penitenciaria no le hubieran concedido el 3er grado para poder salir, estas cosas, o de fin de semana, da igual, ahora ese niño estaría vivo y los familiares no sufrirían. Porque claro, un fin de semana es suficiente para esta gente que quiere volver a violar o a matar, ¿no? Ya ha habido muchos casos de estos, muchos. Lo que pasa es que por eso hay cierta alarma entre la sociedad un poquillo en este aspecto, ¿no? De cierta gente que sale, que está rehabilitada, ¿no? Está en condiciones de salir, cuando encima no han cumplido toda su pena. O sea que... Sí, Marcos. Bueno, no, que ahora que tengo la ocasión más fenomenal de preguntarle a Juan Rada, que le he seguido su trabajo y ya alguna que otra vez cuando estuvo en La Escóbula, yo no estuve en ese, o sí, no sé si recuerdo si estuve en el programa cuando estuvo él. Juan, tú que has estado en contacto con
bueno, lo más sórdido, lo más brutal del ser humano. Dime uno de los casos o un caso que te haya logrado quitarte el sueño cuando hayas estado escribiendo de él o lo hayas estado investigando. El que más, o los que más te hayan, sorprendido o quitado el sueño, una palabra. Sí, he estado en contacto con mi profesión, con lo más sórdido de la profesión, asesinos y políticos, o viceversa, por ese orden. Yo muchas veces los comparo. Porque cuando fui director de periódicos de información general, pues me tocó plantearme con muchos políticos que son parecidos a los otros, con la ventaja de que ellos luego pues se indultan y demás, ¿no? Culpan menos pena de prisión y demás. Entonces, claro, casos, pues no sé, yo es que he visto asesinos, he hablado con ellos que hablan con una indiferencia absoluta, ¿no? O sea, Sí. que he llegado a comer con alguno cuando ha salido, me dice, no, si yo mato por encargo, ¿no? Había uno que me dice, a mí me da igual, y dice, yo soy religiosa, pues si me dicen de matar al Papa, lo mato, porque es mi profesión. Hablaba igual que el verdugo, Sí. si fuera Claro, el pero ahí corujo, ya estamos hablando de ejecutaba asesinos al a jarabo, sueldo, ¿no? que es diferente. Bueno, pero son asesinos Dentro de lo que es el igualmente, ¿eh? asesinato, sí, pero También. sí que hay una También, sí. diferencia entre una cosa y otra, sí. Sí, Es pero está diferente. hablando de la frialdad, Sí, sí, sí. Juan, o sea, de lo que es el... Claro, yo estoy hablando de esa frialdad, ¿no? Que la tiene. Porque claro, uno que se asesina a sueldo, si mañana tiene una pelea, pues igual tampoco le va a importar ejecutar a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, no sé, es que hay casos que, no sé, ¿cómo diríamos yo? Que depende de las circunstancias, depende de... Hace poco se ha presentado un libro, yo trabajé en Burgos, se ha presentado un libro, por ejemplo, sobre el caso en Burgos, los crímenes que salieron en el caso, he hecho yo el prólogo y demás, y yo, por ejemplo, contaba un caso que fue diferente, que al lado del periódico, por ejemplo, una noche se oyeron unos disparos y tal, me voy corriendo para allá, y, por ejemplo, y era un hombre que había matado a su yerno, porque al parecer maltrataba a la mujer, y le cogí con la escopeta humeante, la policía estaba subiendo por las escaleras, me mira con la escopeta, no me apunto, no, y me dice, como se vuelva a levantar, lo vuelvo a matar otra vez, me dijo. Yo no sé hasta qué punto, en fin, los cargos que había contra ese hombre, contra la víctima y demás, ¿no? Pero esa frialdad, ¿no? Me miró, me acuerdo, ya llegó la policía, entregó la escopeta, dijeron, coja una manta y se lo llevaron ya para prisión, ¿no? Pero fue una frialdad que me dijo, no, me miró los ojos y dijo, lo vuelvo a matar otra vez, ¿eh? Sí, sí, O sea, en sí. fin, hay situaciones, yo qué sé, por eso dicen también que a la gente le gusta mucho el morbo de la muerte, porque muchos dicen, oye, yo también puesto en determinadas circunstancias, podría también matar, ¿no? Sí, Eso sí. lo ha pensado ¿Tú mucha ¿Tú gente. crees Sí, que sí. todos, O sea, yo- llegados el punto, seríamos capaces de matar? Yo he leído a veces que dicen todos, Sí. todos, o sea, que pueden llegar a matar. Y por eso atrae tanto. Yo es que en el caso de ese, y entonces de siempre, vamos, desde cuando se contaban estos crímenes al calor de las hogueras en las cuevas hace miles de años ahora, esa mentalidad existe, ¿no? De que cualquiera puede llegar a matar, ¿no? Pero ya digo, yo la frialdad la he visto en gente, pues eso, porque eran sicarios o porque, en fin, o porque este hombre se cree que había hecho lo justo, ¿no? Ha maltratado a mi mujer Sí, y lo es tengo que matar. venganza. A ver, hay una... O justicia. Sí, venganza. Sí, venganza, sí, justicia, y porque como los tribunales le van a poner una sanción, vamos, una condena pequeña, pues sí, entonces esa frialdad, pero te pones en su caso y dices, bueno, yo haría lo mismo, ¿no? Nunca sabemos ¿Eh? lo que somos capaces los seres humanos en situaciones extremas. Yo creo que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Hay auténticos villanos que no lo saben y auténticos héroes que tampoco lo saben hasta que no llega la circunstancia precisa. Pero a ver, una de las cuestiones, yo creo que es muy importante porque tú ya la has tocado, Juan, y yo creo que es también, pues eso, importante reseñarlo, y es un poco el sistema judicial y penitenciario que tenemos en España. Yo cuando estudié Derecho, en mi carrera de Derecho, ya nos dimos cuenta de algo que ahora mismo todavía incluso se ha incrementado, y es lo fácil que es matar y salir a la calle prácticamente con una prisión casi exigua sin que tenga demasiadas consecuencias. Y me explico. Es decir, es lo mismo matar a una persona que matar a 5 que matar a 10. ¿Vale? Es decir, te sale muy barato. Cualquier asesino en serie, cualquier psicópata de estos que algo de esto sabe, una vez que mata a una persona ya le da igual matar a 5. Y me explico. Y vamos a contar un caso de los que tú mencionas en tu libro, que es Chimo Fernández, ¿no? Joaquín Fernández, este hombre fue condenado a 69 años en el año 2000 por estrangular a 5 mujeres en Castellón. Las estranguló entre 1995 y 1996, ¿vale? Le caen 69 años de cárcel. Sabéis que aquí la pena máxima es de 40 años, pero luego está la prisión permanente revisable, que se hacen muchas excepciones. Es muy reciente, es muy reciente. Sí, pero bueno, tengo que decir que siempre ha habido excepcionalidades, pues eso, por buena conducta y tal, nadie cumple al final la pena máxima, y ahora, de hecho, la pena máxima prácticamente son 25 años. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Chimo Fernández? Acordaros, ha matado a 5 mujeres en Castellón
y ha quedado libre en el 2023, sencillamente porque cumplió 25 años de condena, aparte de todos los permisos que él ya disponía para salir a la calle y, por supuesto, pues para seguir haciendo sus tropelías. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que es denunciable, ¿no? Es verdad que es el sistema judicial, y fíjate que yo estoy muy a favor de lo que en su momento hizo Concepción Arenal, que para mí es la gran penalista de España. Ya decía, abrid escuelas y se cerrarán las cárceles. Es decir, si la gente tiene educación, en general no suele matar, salvo que seas un psicópata de libro. Pero a pesar de todo, digo que es muy barato matar en España, porque una vez que tú ya has matado a la primera persona, pasa con los etarras. Los etarras tienen crímenes a lo mejor de 20, 30 asesinatos, y al final se les ha aplicado la misma pena que si hubieran matado a solo una persona. Esto yo creo que es un incentivo para el psicópata de turno. Entonces yo no sé un poco, Juan Rada, si tú estás un poco en esa línea de que a lo mejor deberíamos ser más duros con ciertos criminales que sabes que no se van a redimir nunca. Totalmente de acuerdo, porque Chimo Fernández empezó ya con una violación que le cayeron 7 años. Pero vamos, en esa violación, pues su madre decía que su hijo era muy bueno, que no podía ser y tal y cual, y no cumplió ni media condena. Y fue salir a la calle, pero ya aplicó otra cosa, porque tuvo un compañero de celda que le dijo que lo mejor en los delitos es no dejar testigos. Violas, y luego te puedes denunciar. Si la matas, y entonces cuando mató a 5, que al parecer fueron 6, lo que pasa es que en la 6ª víctima ya no había pruebas suficientes. Yo creo que los jueces habrían dicho, ¿qué más allá 5 que 6 crímenes, ¿no? Si la condena va a ser igual. Total, ha cumplido 25 años, ¿no? Y está salido a la calle, ya tenía permisos de fin de semana, iba a Valdepeñas, el vecindario se manifestaba a la contra, porque este es un peligro público, ¿no? Y nada, la pusieron en libertad hace año y pico, y allá anda libre. Claro, al parecer ha cruzado la frontera, porque además en cierto tiempo no podía acercarse a Castellón, aquí no está bien visto, pero claro, en Castellón, en Francia, una vez abandonó Castellón, puede emprender una nueva vida y volver a matar, ¿no? Porque hay gente que es irrecuperable para la sociedad. Entonces yo creo que la justicia debe ser más dura en estos casos, porque como bien dices, da igual cometer un asesinato que media docena que 10, sabes que van a salir igual. Desde que se derogó la doctrina Parot y tal, pues ya está, o sea, que vayan saliendo, ¿no? Y además se está suavizando todo, incluso la ley del menor, que esta la suavizó también el gobierno de Aznar, ¿no? Que claro, hasta los 18 años prácticamente nada. Entonces estamos viendo crímenes. Hace poco había 2 niños rusos adoptados que mataron a su madre, y además, o sea, con abusos sexuales, con todo. Y vamos, y uno, como era menor de 14 años y tal, ese día se fue directamente para casa, ¿no? O sea, a ver su padre adoptivo con qué humor lo va a recibir, que te ha dejado viudo y te ha matado, ¿no? Y el otro, pues sí, a un centro de estos, de un reformatorio, pero de puertas abiertas, que salen y lo uno y lo otro, entonces no hay miedo, ¿no? Y ha habido crímenes de gente que lo han cometido poco antes de cumplir los 18 años, precisamente agarrándose a eso, ¿no? A que no nos va a pasar nada. Y además, otra cosa que pasa con los menores, que encima no te consta en el expediente policial, no consta como antecedente. Por ejemplo, hay un caso que cuento en el libro, el del Barriga, que fue el testigo protegido número 1 en el caso del bar Arni, que muchos quizás recordarán, de Sevilla, sí, porque se dieron muchos nombres del mundo del espectáculo y tal. Pues el testigo protegido número 1, que al final se demostró que mentía lo que hiciera falta, pero como las televisiones pagaban, él contaba lo que hiciera falta, ¿no? Claro. Es decir, pues este ya había matado a una persona, siendo menor, y después ha matado a otra y a otra, pero no se le ha podido aplicar la prisión permanente, aunque han sido 3 asesinatos diferentes. ¿Por qué? Porque el primero, como era menor, no consta. Con lo cual, pues él también dentro de un tiempo saldrá y dirá, bueno, a cometer el tercero o no, pero vamos, la gente se queja, yo que me muevo por redes sociales y por ahí, mucho de, no sé, de la legislación tan laxa que tenemos en este país y del que se están aprovechando muchos delincuentes, ¿no? Incluso extranjeros, ¿no? O sea, yo, en fin, yo recuerdo Arcán, un asesino moldavo, perdón, que en Pozuelo pues asaltó el chalet de un abogado, Arturo Castilla, en fin, lo mató, vamos, cometió crímenes, violó a las hijas, de todo, ¿no? Ya cuando le pillaron las grabaciones y demás, había llamado a un compinche suyo con el que ya había cometido un crimen en Moldavia antes de llegar a España. Y le dijo, vente para España, que hay una justicia suave y una policía blanda. O sea, le estaba invitando, vente para aquí, ¿no? Luego muy hábil, aunque estaba reclamado por la justicia moldava, para evitar que lo extraditaran, ¿qué hizo? Pues un día nada, cometió un mínimo robo, simplemente para tener aquí un antecedente y sabiendo que ese juicio tardaría igual años, pues poder seguir aquí operando. Si lo hubieran mandado por allá inmediatamente, pues ese abogado, su familia y tal, serían tan felices, y ahora ahí pues faltan varios familiares, ¿no? Y es que la voz se corre en el extranjero de que aquí claro.
Y la prueba que hay grandes delincuentes y tal, proxenetas y demás a nivel europeo, que vienen a entregarse a España. Cuando saben ya que están pillados, yo digo, no, yo a Rumanía no, yo a España. Claro. ¿No? Asesino de Piof, que fue detenido allá en Brasil, no, yo para España, no quiero saber nada de las prisiones brasileñas, no, yo a España ahí con mi televisor, mi piscina climatizada y demás. Lo que es curioso en este caso, por ejemplo, el de Joaquín Fernández, que estabais comentando, el de Ximo, ¿no? Ximo el de Castellón, es un caso ejemplo de, bueno, que además le llaman el Ted Bundy español, si no me equivoco, ¿no? Porque por la cantidad de asesinatos y por cómo era, ¿no? Es curioso porque era un tipo muy educado, en principio, ¿no? Siempre saludaba en la escalera del manual. Claro, e incluso salió de la cárcel, o sea, por buen comportamiento, participaba en concursos literarios, etcétera, etcétera. Pero lo que es curioso es que, y esa es la coletilla, ¿no? Que yo no sé si a nivel psicológico es la que más se está utilizando, ¿no? Pues es que cuando él cometió los asesinatos, porque tiene un trastorno de la personalidad, o es una personalidad polimorfa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso parece como que son eximentes y que a la hora de la realidad, bueno, pues es muy laxa la ley, pero yo no sé, en el resto de los países, por ejemplo en Europa, ¿no ocurre lo mismo? O sea, la ley es mucho más dura. Hombre, lo acaba de decir Juan. ¿Por qué crees que los delincuentes quieren venir a delinquir a España y no van a Francia? Ya lo tienes ahí. Efectivamente, claro. Efectivamente, esa es la respuesta. Pero en fin, yo ya no puedo hacer una comparativa en derecho porque no conozco, pero está muy claro que se vienen aquí. Yo he conocido a esos mafiosos fuertes y tal, que podían purgar cárcel en cualquier país aparte del suyo. No, a España, y se han presentado en una comisaría. Y ya estoy pillado, pero sí, yo sabía con Centro y Sudamérica, ¿no? En Brasil, México, por supuesto, que preferían las cárceles españolas, donde es mucho más cómodo, donde además hay muchas más licencias e incluso por buen comportamiento sales antes de etcétera, etcétera. O sea, ya no es que estés dentro de lujo y además estés cobrando un sueldo, ¿no? Ya no es solo eso, sino es que encima sales antes. En España sales con un par de carreras, además, de la cárcel. Sí, además. Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, son casos que esto no tiene solución a este paso. Yo es que creo que, si no me equivoco, esto sería así desde la transición, porque desde la transición para atrás, e incluso cuando estaba el Garrote Vil en plena vigencia, habíamos pasado al otro lado, ¿eh? Las clases eran lo que son las cárceles eran de mamporro y los interrogatorios en las comisarías de policía y todo esto, nos habíamos pasado al otro lado. Y ahora, pues por limpiar la imagen, pues es lo que dice Juan, es decir, estamos demasiado blanditos. Pero esto es una de las suaves. consecuencias de eso que se llama buenismo. Es decir, no hay que confundir a ciertos delincuentes. Hay delincuentes que efectivamente tienen un móvil, ejecutan a alguien y hay que ver cada caso personal, pero es que a día de hoy, con lo que sabemos ya de psiquiatría, de la personalidad del delincuente y sobre todo de los psicópatas, sabiendo que no tienen ningún tipo de redención que se les aplique, ya te digo, la misma pena que a otra persona que, bueno, pues eso, por un momento de debilidad, porque se metió en las drogas, por lo que sea, es decir, su condena debería ser un poco más laxa en ese sentido, es decir, bueno, pues ya está, ha cometido un error, evidentemente no lo va a volver a cometer, porque incluso los psicópatas ni siquiera hacen un alarde de arrepentimiento, para nada, todo lo contrario, es decir, están orgullosos de haber matado y en el momento que se le aplica todas las exenciones y todas las bonificaciones que hay, vuelven otra vez a cometer los mismos delitos. Es decir, que eso no se tenga en cuenta a día de hoy en un país democrático en el siglo XXI, yo creo que es caer en un error. No podemos aplicar la misma doctrina al psicópata que al delincuente normal y corriente. De hecho, fijaos que hay un problema añadido a esto, y es cuando el reo, en este caso el condenado, estando en prisión, es capaz de fugarse, y de esto habla también Juan en el libro, el caso de Rafael Bueno Latorre, Cañameras, que se escapaba como quería. Yo quería decir, sobre el comentario de lo que había en la dictadura y lo que hay ahora, que más que en la transición, este cambio de buenismo empezó al llegar el Partido Socialista Obrero Español al poder, donde ya quisieron que las cárceles no fueran vistas como centros penitenciarios, sino como centro de rehabilitación social, ¿no?
que muchas veces el culpable, ese asesino, tampoco fuera visto como un malvado, sino como una víctima de la sociedad, que se ha criado en la marginalidad, en la Un pobreza, en fin, enfermo. como que ha sido un poco, se ha visto obligado a eso, ¿no? Un poco de excusa. Y todo ha ido evolucionando. Lo hizo la izquierda y también la derecha, porque acabo de decir que Aznar fue también el que suavizó la ley del menor, ¿no? O sea que... Me has Mira, te preguntado quería ahora que preguntar por hablamos, dos me has casos. dicho Primero, por el rey de las fugas, por Cañameras, y ya que hablabas la fuga, la torre. de la ley del menor, este caso quiero que lo cuentes bien, el de Piedad Martínez del Águila, me parece terrible. También. Es que, hablando de las cárceles, por ejemplo, se quiso dar aquí un ejemplo con el Lute, al cual ahora lo presentan casi como una víctima del franquismo, ¿no? Un pobre robagallinas que penó en la cárcel injustamente. Pues no, señor. Le cayeron más de 1.300 años de condena, porque practicó un asalto, una chiquillada, decía él, cuando asaltaron una joyería en la calle Bravo Murillo y salió el suegro de uno de los dueños que hacía de vigilante. Quieto, no robéis, no robéis, porque habían entrado a robar, lógicamente, habían reventado el escaparate. Sacó el Lute una pistola y metió un tiro en la cabeza. Y a los tres los condenaron a pena de muerte. Luego fue conmutada por cadena perpetua y demás. Y luego él participó, la Guardia Civil elabora informes al respecto, pues un intento también de crimen contra un cuñado suyo, con una pareja de novios. En fin, tiene un currículo que no tiene nada que ver con vamos a decir, con la delincuencia política, ¿no? Era delincuencia totalmente penal y además él fue juzgado por la ley de terrorismo y bandidaje, o sea, por la de bandidaje. Y entonces, pero con él se quiso hacer un ejemplo y, en fin, yo me acuerdo más, yo la acompañé, yo le conocí personalmente cuando a principios de junio de 1973, después de haberse fugado del puerto de Santa María, lo pillaron en Sevilla y ya lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, el penal de San Antonio, en Cartagena. Yo era director del periódico de Cartagena, del noticiero, y entré con el jefe superior de policía y con él hasta la celda y demás, ¿no? Y en fin, y él decía no, que le gusta, que quería pasar desapercibido, que era víctima de la prensa y tal. Luego se ha visto que de pasar desapercibido nada. Ha escrito 6 autobiografías, en fin, ha ido a sacar dinero por se ha todos hecho una los carrera lados, de ¿no? abogado, ¿no? Y todo. Nada, no, ni primer curso. Mentira todo. Claro. Mentira todo. Pero otro demagogo, que era Enrique Tierno Galván, lo colocó en su despacho en plan de chico de los recados. Y este ahora va por ahí contando con la toga, y yo ante la injusticia del franquismo me rebelé contra jueces y fiscales. Todo absolutamente mentira. Hasta alguna de sus mujeres lo ha salido. Hubo un reportaje con su mujer y tal en Interview que se titulaba El Lute, hizo un libro, una película, Sí. Camina revienta, era El Lute Sí. miente o revienta. En fin, era todo mentira, pero el partido, el gobierno de UCD luego lo presentó como que había sido rehabilitado para la sociedad, o sea, como un Eso es. éxito de la sociedad. En cambio, con Rafael Bueno Latorre, Cañameras, de este se ha silenciado todo, cuando este sí es el rey de las fugas. El Lute solo se escapó de una prisión. Una vez se escapó de un traslado, cuando le llevan un tren, dos guardias civiles, bueno, pero de cárcel solo se ha escapado del penal de Puerto Santa María. El Lute se ha escapado, perdón, este Cañamera se ha escapado de 4 sitios, pero fugas tan impactantes. Primero fue una en Barcelona, otra en Madrid, luego en el penal de Burgos se escapó, que además hay que ser bravo, ¿eh? Dijo que quería trabajar y tal, y se colocó en el taller para hacer balones de reglamento y tal, y eso le permitía trabajar con tijeras. Se las clavó en el estómago y se sacó los intestinos fuera. Joder. Se sacó los intestinos fuera. Lo tuvieron que llevar a un hospital, y entonces el día 12 de octubre, fiesta del Pilar, entraron 2 compinches a por él, se liaron a tiros, mataron a 2 policías y a un guardia civil. Y se escaparon. ¿Por qué el 12 de septiembre, Virgen del Pilar? Porque era la patrona de la Guardia Civil y sabía que había menos control en las carreteras. Volvió a Barcelona, siguió pegando atracos y ya lo llevaron a la recién prisión estrenada de Alcalámico, lo más seguro de Europa. Se habían gastado una millonada. Y ahí también se les escapó, como la película de Woody Allen, Toma el dinero y corre. Con unas pastillas de jabón, sí, se hizo amigo de un pastelero, hicieron una reproducción de pistolas, con pastillas de jabón, con formato de pistola, y luego con tinta china las arte, pusieron qué negras, arte. muy bien hecho. Luego, poco a poco, fueron haciendo un hueco donde el desagüe, cada día sacaban y demás, y una noche dejaron una noche que había mucho jaleo, porque era Viernes Santo y tal allá, dejaron unos muñecos, se fueron por el desagüe con sus pistolas de jabón, encañonaron a los funcionarios, se pusieron sus uniformes y hasta ahora. Y este es un hombre que ahora, vamos, estamos hablando ya, que ya tiene 71 años, tenía 40 y tantos, no lo han pillado jamás. ¿Qué han dicho aquí las autoridades? No, ha muerto, no ha muerto. Porque yo en la prensa rusa he visto alguna foto de él
y que la policía rusa lo tenía localizado, que estaba en Marsella y se dedicaba a trapichear con productos de cannabis y demás que venían de Marruecos y con coca de Colombia. O sea que sigue vivito y coleando. Pero como este ha sido un fracaso policial y judicial, dice, no, está muerto. En cambio, al Lute lo presentan como un hombre, ese gran abogado, no sé qué, nada de nada. O sea que un embuste, pero en fin, así se Dicho engaña malo la nunca sociedad, muere. ¿no? Con mentiras de uno y ocultando la Totalmente. verdad del otro. De Cañameras, que será un criminal, un asesino, pero hombre, eso haberse escapado con esa valentía de Burgos, rajándose la tripa, o Con imitando el a frío Woody que hace Allen o Burgos, demás, fíjate, para y que no lo escaparse. hayan pillado, pues se escapó. Yo trabajé en Burgos y yo a veces iba a comer al penal de Burgos porque un compañero mío del periódico era hijo del director. Y allá estaban todos los etarras y tal. Aquí era durísimo, pero el tío dijo, como del penal no puedo salir, que me lleven al hospital. Y no le importó reventarse Es todo, pero como yo salió del decía lo de hospital. las morcillas. Todo lo demás Es que que- en Ah, es Burgos brutal. es- Brutal. Un harakiri de la de española, Burgos, que es lo ¿eh? mejor que hay. Oye, cuéntanos el caso de Piedad Martínez del Águila, que no quiero que se quede en el tintero y es Bueno, eso brutal. es impactante de que los niños también matan, ¿no? Año 1965, un barrio humilde de Murcia, el Carril de la Farola y demás. Y allá, una familia, estamos hablando de diciembre de 1965. Y algo así creo que el día 5 se muere un niño, el más pequeño. Bueno, meningitis. Bueno, meningitis. Pero a los 5 días se muere otro, por orden ascendente. Va el médico de familia antes, el que se decía que iba a las casas y demás. Meningitis. Bueno, pues meningitis. Pero a los otros 5 días, otro, meningitis. Bueno, ya Mucha tres, meningitis, sí. empezó ya, los vecinos empezaron a preocuparse. Dice, esto no será una enfermedad contagiosa que se va trasladando. Claro, los pequeños tienen menos reservas, de menor a mayor. Salió en el periódico La Verdad y hubo un pequeño parón. Pero es que el día 4 de enero, o sea, no llegó a cumplir un mes, otro muerto. Pero no, esto ya va demasiado, ¿no? Total, que y lo primero que hicieron fue detener a los padres. El padre fue a la cárcel y la madre era un matrimonio con 10 hijos. La madre, y estaba embarazada la madre. Bueno, pues la llevaron a un hospital bajo vigilancia policial y demás, y se empezó a investigar aquello. Vamos, se exhumaron los cadáveres de los niños y había cianuro en las vísceras. O sea, Cianuro. los habían matado. Madre mía. ¿Esto cómo puede ser? Los padres, qué malvados, qué asesinos, para que tienen tantos hijos y tal. Pero un policía así listo y tal, dijo esto, se llevó a la mayorcita, a Piedad, por orden ascendente quedaban otra chica más y luego ya Piedad, que tenía 12 años. Y a un bar, vamos aquí a tomar agua y tal, y un vasito de leche, y él hizo como una bola, y con esa bola empezó a jugar y tal. Y hizo como que se le iba a echar a la leche. No, no, no hagas eso, no hagas eso, que eso es muy malo y tal. Pues, ¿por qué? Porque puede contener alguna sustancia mala y tal, y me puede hacer daño. Y le mira así y dice, ¿qué? Como lo que echabas tú a tus hermanitos, ¿eh? No, que le echabas tú a tus hermanitos. La amagó otra vez con echarse la bolita. Bueno, pues sí. Dice, pero no, se la eché a los 4, pero a 3 por orden de mi madre, ¿eh? Por orden de mi madre. Yo solamente a uno por probar y tal. Bueno, o sea, vale, ya. Total que ya el padre salió libre, pero la madre siguió detenida hasta que se demostró que era inocente, ¿no? Además, empezaron a averiguar y luego ya tiempo atrás había muerto también otro bebé de 3 meses, también por lo mismo. O sea que aparece que esos 4 crímenes eran 5 en el haber de esta. Y además iban matando sin más. Fue un reportero del caso y a la única pequeñita que quedaba ya después de ella le empezó a hacer fotos. Y la niña decía, bueno, usted me hace fotos porque yo voy a ser la próxima en morir por enfermedad y tal. Y esta Piedad la miraba así indiferente, como diciendo, pues mira, si te ha tocado, ¿no? Pero vamos, ya no le llegó a tocar porque se demostró que efectivamente los había estado envenenando ella. ¿Cómo lo hacía? Pues cogía matarratas y también unas pastillas que tenían sus hermanos para disolver y sacar brillo a las motos, porque los 3 hermanos mayores iban a trabajar en moto. Y entonces pues, sacaban brillo. Entonces ella cogía todo eso, lo disolvía, hacía como que era azúcar y se lo echaba a sus hermanitos pequeños mira, esto para endulzar y tal. Y tomaban la leche y les metí una gran dosis y al poco tiempo fallecían, ¿no? Y ella con toda la frialdad del mundo. ¿Por qué lo hacía? Pues porque ella quería estar libre para salir a la calle a jugar con las demás amiguitas. Joder. Y como la madre se iba a trabajar, eran 10 hijos y otro en camino, la madre se iba a trabajar, el padre y los hermanos mayores, pues ella se tenía que quedar un poco responsable con las niñas pequeñas. Y eso no le gustaba. Y le fue matando con toda la tranquilidad del mundo. No fue juzgada, lógicamente, y la ingresaron en el convento de las Oblatas de Murcia. Ahí se dicen que era una niña muy encantadora y tal, se dedicaba a hacer punto y tal. Y luego se le ha perdido la pista, ¿no?
A uno dicen que había ingresado en un convento, en otro convento en orden religiosa, pero según el abogado de la familia dicen que no, que se llegó a escapar del convento, que quedó embarazada, en fin, y que ya se perdió su pista, ¿no? Pero fue una historia de una niña asesina que ocupó pero portadas Qué terrible, enteras del sí. caso, ¿no? Con titulares como Bolas de veneno en la casa del terror. Y luego otra portada que se le ve con una cara angelical diciendo, sí, yo los maté. O sea, era una psicópata, se demostró como tal, y a ella pues le importaban un rábano a sus hermanos, y si no llega a ser por este policía, pues ¿De qué hubiera ha sido seguido de ella, matando por a más cierto? gente. Que, O que sea, es de esta ya no niña. pues se le perdió la pista. Claro, una de Sí, ellas no se estaba en un sabe. convento, pero el abogado le extrañaba. Dice, no, esa no tenía mucha vocación de monja, ¿no? Dice, a mí me contaron que se había escapado, que había sido madre y demás. Dice, se le ha perdido la pista. La familia no sabe nada de ella, ¿no? Pero en fin, habrá intentado empezar una nueva vida y Claro. no sabemos si habrá empezado o habrá seguido envenenando, porque extrañó a los forenses que con lo pequeña que era, como la habilidad que tenía, pues eso, para matar. Porque al pequeño, si se lo cargó ella, pues debía tener 8 o 9 años. ¿Y cómo sabía cómo había que mezclarlo bien, el matarratas con lo otro, para que diera buen sabor, no sospecharan los niños? Y en poco rato se fueron al otro barrio. O Aún sea así, fíjate que, que hemos estado hablando a lo largo de toda esta hora de casos a lo largo de, diríamos, de los últimos 100 años, 100, 150 años en España, pero es curioso que las tasas de homicidios de España son de las más bajas de Europa. Que aquí hay muchos casos y casos curiosos, diferentes, desde el arropiero a estos que estás comentando, los últimos de los TikTokers, pero es curioso que los casos son muy bajos, o sea, los índices de homicidios en España. A mí una cosa que me llama también la atención es, siempre se ha planteado, y ahora que estabas hablando de una chica, en este caso muy pequeña, pero también se habla del tema de quiénes asesinan más, hombres o mujeres, ¿no? Según las estadísticas, hay el doble de hombres que de mujeres, pero aún así también hay diferentes formas de matar, ¿no? Una es más violenta y la otra es más, digamos, intelectual, podríamos decir. Civilina, ¿no? Sí, el envenenamiento y ese tipo de cosas. sí, sí. Yo hice un libro que es Perfume Peligroso y lo titulé Ellos matan más, pero ellas mejor. Bueno, eso de ellas mejor me supuso que el libro que iba a ser presentado en unos famosos almacenes del centro de Madrid, en Callao, no se pudo presentar, porque ciertas feministas progres amenazaron con no hacer más compras si se presentaba ese libro, por decir que matan mejor. Que en el fondo, yo en mi libro hablaba Claro. de todo tipo, porque hablaba de espías, de gente que ha prestado grandes servicios a España, o sea, hablaba de mujeres buenas, regulares y malas, pero las mujeres quedaban mucho mejor, ¿no? Y contaba cómo las mujeres de siempre pues han usado la alacena de la cocina como medio de Sí, siempre se ha hablado del veneno, o sea, lo han ¿no? hecho con mucha Claro. más astucia. El veneno lo han hecho mucho mejor, porque iba al médico y dicen, tu marido está empeorando, pero tampoco tiene síntomas. Y cuando moría decían, claro, ya, si llevaba un tiempo empeorando, eso es lógico, la edad, no sé qué, ¿no? Entonces lo hacían con una astucia y con una frialdad impresionante. Y el libro era casi elogioso en cuanto a cómo matan. Pero es que no quieren que se hable de crímenes. Pues además yo cuento crímenes incluso de gente que ahora está pagando en la cárcel, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hablo de Angie, esta asesina de Barcelona, Sí. que hace poco ha paralizado pero claro, yo dije, en mi libro decía, en la cárcel estará pensando cómo se vuelve a matar cuando salga. Y efectivamente, en un permiso de fin de semana la detuvieron porque estaba preparando un nuevo asesinato. O sea, no me equivoqué mucho en mi pronóstico, ¿no? Y en mi libro hablo de Rosa Peral, la policía de Barcelona, que mató a su compañero sentimental con ayuda del compinche y puso las pruebas contra el marido. Hablo de Maje, la de Alicante, que no sé de dónde sacaba tiempo, porque recién casada, trabajando de enfermera y encima estaba con 4 amantes a la par, ¿no? O sea, dices, bueno, pues, y encima de estos crímenes que han cometido, ¿no? En este caso, por ejemplo, no por envenenamiento, sino por inducción a un amante para que cometiera el crimen, ¿no? Pero en fin, pero ellas matan mejor porque lo hacen con mucha más frialdad. El hombre es más temperamental y no se da cuenta que al improvisar, pues deja muchos cookies, deja rastros, pruebas y demás que pueden ser determinantes para su condena. Mientras que las mujeres lo hacen eso, muy preparado, con frialdad, con mucha cabeza y muchas veces pues con éxito sorprendente de que habrá habido muchas asesinas que han sido crímenes perfectas, porque dicen, no, el crimen perfecto no existe, es una investigación imperfecta. No, yo opino que el crimen perfecto existe, es aquel en el que No te nunca se pillan, sabe que claro. ha existido, que ha muerto un hombre por enfermedad, por accidente y tal, y nadie piensa en que le han envenenado o que le han tocado los frenos del motor, otras circunstancias. Y para eso las mujeres pues lo hacen mucho mejor que los hombres. Son mucho Pacientes. más, igual que hablando de asesinos en serie. En el libro hablo de asesinos organizados y desorganizados, ¿no? Asesinos en serie organizados que lo van haciendo muy bien y que gusta pillarles. Hay otros que van improvisando, desorganizados, y les pillan. O
O sea que en todo el orden En cuenta. Sé de Matar se analizan muchos casos, como estáis viendo. Se ha mencionado, no voy a entrar en él porque es muy conocido, el caso de Jarabo, entre otros muchos. Y voy a meter la sección de las recomendaciones. Lo tratamos, por ejemplo, en Cuarto de Maravillas. Dicho queda por si alguien lo quiere ver. Si queréis conocer más casos de crímenes, pues no podemos más que recomendar podcast de compañeras. Además, fíjate, todas mujeres las que voy a mencionar. Criminopatía, Clara Tíscar en Podium Podcast. Está Elena Merino con Elena el País de los Horrores. O el caso de Terrores Nocturnos con Silvia Ortiz y Emma Entrena, si queréis profundizar. Pero además, Marcos, tú nos querías recomendar una serie de televisión. Sí, por supuesto. Además, se llama igual que la cabecera en la serie, estrenada en 2016. Se llama El caso Crónica de Sucesos. Y precisamente, pues está ambientada en 1966. Cada capítulo tiene 13 capítulos, solamente una temporada. Y cada capítulo analizaba uno de los crímenes, pues una serie de peripecias. Y está protagonizada por un super papel Fernando Guillén Cuervo, que encarnaba a Jesús Expósito, y Verónica Sánchez, también con Clara López Doriga. Y luego también un gran plantel un gran elenco de actores que te demuestra cómo era la redacción de un periódico, cómo se escribía a máquina, cómo los directores de arte trabajaban y hacían las portadas sin un puñetero ordenador. Y luego hacía una especie de guiño. Blanca Pilánez encarnaba a Margarita Moyano, que es un guiño a Margarita Landi, que no trabajó en el caso, pero sí trabajó en el diario Pueblo, pues haciéndose cargo desde los años 50 a los años 70 de la crónica de sucesos, precisamente por eso, ¿no? Pues fijaos que esta creación, el caso Crónica de Sucesos, era, entre otros, creada por Fernando Guillén Cuervo, un actor que, haciendo las veces de realizador, yo estuve trabajando con él haciendo la realización de un anuncio de televisión, ¿no? Pero es que también junto con David Calle y Juan Moya. Y se hicieron cargo de la dirección de los 13 capítulos tres realizadores: Ignacio Mercero, Javier Quintas y José Ramón Paino. Ignacio Mercero, hijo del famoso Antonio Mercero, de Verano Azul, Farmacia de Guardia, La Cabina, etcétera, etcétera. Pero me gusta cómo está llevada esta serie, porque ahí dejó varios hitos en cuanto a lo que era, que yo me imagino, me acordaba de ti, Juan, porque yo me imagino cómo sería la redacción tumultuosa de todas estas tiradas, porque era un semanario, ¿no? De, por ejemplo, aquello de "no oigo las máquinas", como diciendo, venga, vamos a poneros a trabajar a todos. Y luego la otra famosa frase que me hacía muchísima gracia es decir, "tengo paradas las rotativas y esto me cuesta", y todo el mundo decía, "un dineral", decían los actores. Y quería recomendar al público que nos oye cómo esta serie, que se quedaron muchos de los espectadores un poco colgados porque se suspendió, ya no se hicieron más temporadas. Yo me cabré directamente. ¿Verdad? Y es que precisamente el Javier Expósito, lo que es el protagonista, habla de un ex policía que se mete a periodista, con lo cual, ¿qué es lo que pasaba? Siempre estaba justo al producirse un crimen, siempre estaba allí con su camarita y tal, sacándole a la policía. Además, una rivalidad entre lo que era la policía que llevaba el caso y los destacados periodistas del caso Crónica de Sucesos. Siempre había esa rivalidad entre la policía y ellos no. O sea, la quiero recomendar encarecidamente porque me parece que está muy bien hecha, muy bien llevada, muy bien dirigida, y ahí Guillén Cuervo, la verdad es que se sale de actor porque lo borda como papel auténtico. Aún así, Marcos, a ver, eso no deja de ser una serie de televisión. Juan, que sí, además está Juan, Juan, que además ha sido director del caso de ese semanario. Hay que recordar a nuestros oyentes, sobre todo los que son de fuera de España, ¿no?, que el caso era un semanario especializado en noticias de sucesos que estuvo desde 1952 hasta 1997, casi, 97, o sea, 45 años, si no me equivoco, ¿no?, aproximadamente. Con lo cual, o sea, por ahí, por esas páginas apareció sangre, suicidios, aparecieron asesinatos de todo tipo, ¿no? Pero, ¿cómo viviste
tú, Juan, esa redacción, ¿no? ¿Se parecía mucho en lo que era la serie? Vamos a ver, voy a empezar para decir que esa serie está basada en mi libro 60 aniversario del caso, que muchas veces ha sido ignorado por la productora. Además, un día que hay con El País allá a hacer un reportaje para el suplemento del País, del diario El País, y estaban trabajando con 6 ejemplares de mi libro allá, adelante, ¿no? La prueba que además, antes del programa se emitía otra serie que era Las claves del caso, que yo intervine en todos los capítulos, aclarando la realidad del capítulo anterior, porque en muchos casos se había novelado. Claro. Por ejemplo, en el tema de la marquesa de Villasante, protagonista de La mano cortada, de David Guerrero Guevara, el niño secuestrado de Málaga y demás, se cambió bastante. Entonces, por eso yo intervenía antes y contaba la realidad de lo ocurrido. Entonces, hombre, es lo de siempre, ¿no? Que cuando es una película documental se suele ceñir al 100% a la realidad. Allá, claro, hubo temas que se novelaron un tanto, ¿no? Que se fastidió un poco la verdad, pues no sé, por hacerlo más atractivo. Claro. Pero en fin, el ambiente está bien. Claro, esas frases de las máquinas y Es el uno u ficción, otro, claro. pues no es cierto. Claro. Eso pasa en los periódicos, que en los diarios tienes rotativa, tienes maquinaria propia, pero los semanarios no tenían. Tú no puedes tener maquinaria propia, llevaba la mecánicos, imprenta, claro. 7 días a la semana para trabajar una sola noche. Y entonces se manda una imprenta que te imprime. Entonces hubo algo que también se noveló. Hombre, Lo que claro, pasa, claro, que el espectador, que eso no lo conoce bien, dice, pues bueno, pues vale. En cuanto a que no siguiera la serie, se estaba trabajando ya en la segunda temporada porque me habían pedido mi asesoramiento. Todos los temas que sacaron a Edituren y tal eran temas que yo había investigado en persona. Y que fue uno de los casos. Motivos que hubo, por un lado, al gobierno de entonces, que gobernaba el PP, no le hacía gracia eso que se viera un poco, no tanta censura, algo de tortura en las policías y demás, eso no le gustaba. Claro. Y como la serie iba a ir avanzando, como pasó pues con la serie, vamos, Amar en tiempos revueltos, por ejemplo, ¿no? Que sí, claro, arranca después de la guerra civil, pero se mete en nuestra época. Y entonces estos pensaban que iba a seguir avanzando ya hacia allá, meterse en los 70, los 80, y que podían salir temas de tortura, temas no muy claros, y eso ya al poder no le gustaba. Hay una nada. cosa, Juan, que quería destacar, sobre todo, que me hizo mucha gracia. Yo, obviamente, ya sé que una serie pues tiene que estar novelada, historiada, basada, bueno, entre comillas, en lo que pudiera haber sido. Lógico, sí. Pero es que, por ejemplo, cómo dirimían el tema de la censura. Primero, fue un militar que estaba ahí el tío como diciendo, aquí no se hace esto no se hace, esto no se publica, y luego pasó a ser un sacerdote porque se empezó a levantar la mano para suprimir la censura, pero bueno, la parte eclesiástica estaba ahí para preservar el decoro y que estuviera todo más o menos bien visto. ¿Fue así? ¿No fue así? Eso sí que tengo la oportunidad de Voy preguntártelo. a contar la realidad. Eso es. El caso pudo salir a la calle, le dieron una autorización, a eso, como has dicho al principio, pues casos resueltos con anterioridad, 2 sucesos sangrientos a la semana. Como tuvo tal éxito, dijo el ministro Gabriel Arias Salgado, uno solo. Pero como seguía con gran éxito, dijo, fuera. Claro. Esto él, como antiguo jesuita, dijo, va contra la moral cristiana, y lo uno y lo otro, fuera. Pero entonces el fundador, Eugenio Suárez, que era muy hábil, pensó en el tema de la censura eclesiástica, porque antaño había impresos y muchas cosas que decía abajo a pie de con censura eclesiástica. Y dijo, pues voy a pedir censura, y pidió audiencia al obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, que era obispo de Madrid y patriarca de las Indias Occidentales. Toma ya. ¿Este qué hizo? Dijo, pues me parece bien, y les puso un censor, que era el mismo censor que estaba en el Diario de Madrid, para que controlara aquello. ¿Y qué hace el director? Lo recibe muy bien y le pone un buen sueldo. El cura, pues más encantado todavía. Y entonces el cura que decía, bueno, no pongas pecho, seno, bueno, pues ya está. Cadáver medio desnudo, no, medio vestido. Carga policial, no. Desplazamiento masivo de la masa, ¿entiendes? Tortura, hombre. Técnica reforzada de interrogatorio. Entonces, con todo eso se fue suavizando y permitieron que el caso se llama pudiera salir adelante. eufemismo. Y como agradecimiento al obispo, porque el caso tenía una mascota, tuvo una mascota luego que era un cocodrilo. Pues al cocodrilo se le bautizó con el nombre de Leopoldo. Y es que el caso, dice mucha gente, ¿cómo cogía tanta exclusiva y demás? Y es que a veces llamaban al semanario antes que a la policía, que a la Guardia Civil. Claro. Pues decían, no, que lleguen ellos y tal, para que así no les impidan hacer fotografías, hablar con los testigos y demás, porque existía mucho cariño a esta publicación. Un lado por ser pionera en cuanto a sucesos y otro lado porque hacía una labor social de consultorios, de colaborar con los emigrantes que llegaban a Madrid para que no les hicieran estafas, en fin, prestaba un servicio social y también hacía unas cenas benéficas donde se sorteaban coches, televisores y demás.
¿Cómo los conseguía el caso? A cambio de publicidad gratuita a las empresas, estas donaban regalos, se sorteaban allá en cenas caritas y el beneficio iba para los pobres. Y entonces el fundador del caso un día puso un saurio pequeñito, una cría de cocodrilo, y se sorteó. Y una mujer dijo, oye, a la que le tocó, ¿qué voy a hacer yo con este? Tal? Llévenselo ustedes a la redacción que va a ser más feliz con ustedes. Y dicho y hecho, para allá fueron y lo bautizaron como Leopoldo. Y el animalito andaba siempre por la redacción, allá, era muy discreto, escuchaba, veía, pero no decía nada. O sea, ideal, ¿no? Pero claro, fue creciendo, se fue haciendo grande, tuvieron que poner en un acuario. Ella estaba en un acuario en el salón de actos presidiendo las comidas que había de hermandad los jueves con policías, con gente y demás. Cada 15 días venían de... Bueno, en invierno estaba durmiendo, hibernando. Pero ya en este tiempo pues estaba ya revoltoso. Y cada 15 días venían del zoo pues para cambiar el agua. Los empleados, uno le cogía de detrás de la cabeza y otro de la cola y se lo llevaban al baño, allá de caballeros. Hay que pensar que estamos hablando de un piso muy grande. O sea, ¿qué tamaño tenía la mascota? Un segundo que voy con el cocodrilo, quitado de en medio. Sí, pero ¿qué tamaño? ¿Cuánto medía? Porque, a ver, para tenerlo en una pecera... O sea, fue grande, hombre. No, hombre. Sí, Claro. no se desarrolló tanto como si estuviera libre en el Nilo, ¿no? Pero tenía un buen tamaño en la pecera y lo sacaban y llevaban. Y es que yo digo que la redacción del caso, bueno, la sede era muy grande. Por ejemplo, la redacción era el salón de baile antiguo y demás, y entonces los baños eran grandísimos y había varios. Y había uno casi enfrente de la puerta de caballeros. Y metían ahí el pobre cocodrilo y decían, ojo, Cocodrilo. no pasa. Al cocodrilo. Si tenías un apretón. Total, y el cocodrilo aquello no le gustaba. El cocodrilo se quedaba donde la puerta, como un perrito, ahí en la puerta, que quería salir, ¿no? Que quería salir. Claro, este tenía una mala experiencia, el cocodrilo, a veces, pues cuando llegaban allá gente a ver al director, oye, y el cocodrilo ese, y si era en invierno, como estaba invernando, le decían, eso está ahí disecado y tal. ¿Está disecado? Tenía una vara, ¡pum, pum! Le daban en las fauces, bueno, abría la boca, aquel cabreado. Ya, yo creo que dormía con un ojo abierto. Y en cuanto veía algún objeto largo que se acercaba a su cara, Madre respondía. mía. Entonces, claro, aquel día que estaba de guardia donde la puerta, sucede que había un fontanero arreglando unas tuberías. De pronto tiene emergencia de ir a hacer un pis, va corriendo a Servicio Caballeros, bajándose la cremallera. Ojo, no pasar, está el cocodrilo. ¡Qué cachantas está del caso! Abre la puerta, saca el utensilio para allá y el cocodrilo que cree que le van a zumbar en el morro No. le tira un viaje. Este será... Claro, debía ser un arma muy poderosa. Debía ser el protagonista de la película El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Yo me di vuelta y como era un primer piso en la redacción, echó a correr a la calle, no atinaba a meterse aquello dentro y decía, auxilio, socorro, que me lo come un cocodrilo, que me lo come. Si parece un sainete esto. Pero totalmente. Pues recomendamos ¡Qué bueno, Sed Juan! de matar, exterminadores, serial killers y otros grandes asesinos, todos humanos, no cocodrilos, eso lo digo yo, editado por Universo Oculto con la firma de Juan Rada. Gran final para el relato, Juan, de verdad, nos has despertado una sonrisa entre tanta sangre. Una chispa de humor. Eso es. En verano Desde luego viene que sí, bien maestro. Una chispa de humor, ¿no? Luego se donó al Zoo de Madrid y allá al entrar, a mano derecha estaba Ay. Leopoldo, mascota Madre de la mía. prensa de Crónica Negra, donación del caso. Sí, sí. Pero que nadie se le acercara con un arma por delante. Totalmente. Que tengas muy feliz verano y cuidado con los cocodrilos. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. A ver, nota mentales cobuleros, si vais, por ejemplo, a los Everglades, que estoy pensando en los Caimanes, pues ya sabéis lo que no tenéis que hacer, como el fontanero. En Marcos Carrasco, a veces los instrumentos de trabajo hay que dejarlos guardaditos a buen recaudo. Sí, cuidado con las bocas llenas de dientes y menuda anécdota. Me he partido de risa. Un caso en el caso, David Sentinella, es maravilloso. No, maravilloso y como digo yo, vamos, o sea, la gota para terminar este programa veraniego, que después de tanta sangre, pues un poquitín de humor viene muy bien. Dime, Jesús Callejo, que se te ha pasado por la cabeza cuando ha dicho David lo de la gota que colma el caso. Dímelo, por favor, dímelo. No, para eso estás tú ya. Si es que ya somos muy habilidosos aquí con los juegos de palabras. Pero bueno, solo recargar dos cosas. Fíjate, en el caso de Juan Rada, 80 años.
y qué agilidad mental sigue teniendo, qué memoria y cómo lo cuenta. Y segunda recomendación, la editorial es Universo Oculto, ya sabéis, de nuestro amigo Luis Débora. Edita poco, pero lo que edita es excelente, como este libro o estos casos que hemos reseñado. Pues nada, Escobulandia, ya sabéis que la escóbula de la brújula sigue abierta por verano. Invierno en la otra parte del mundo, todos nuestros oyentes del continente americano, de Hispanoamérica, Latinoamérica, Sudamérica, cada uno como lo diga. Y aquí estaremos en facebook.com/la escóbula de la brújula, en Twitter, Instagram y TikTok @escobuleros y en nuestro correo electrónico contacto @laescobula.com. No paramos por vacaciones, en 7 días una nueva historia, no sé de qué irá, si habrá cocodrilo o no, pero seguro que será tan interesante o más que las de esta semana. Hasta la semana que viene.